Un cordial, cariñoso y muy afectuoso saludo para todos los que nos están viendo en Facebook y en el canal de YouTube El Mundo de Mañana. Les habla Cristian Orrego desde Charlotte, Carolina del Norte, y me acompaña aquí en el estudio el señor Mario Hernández. No sé si decirle buenos días o buenas tardes, donde no importa la hora. Un cariñoso saludo a todos ustedes y muchísimas gracias por su sintonía. Y también desde Medellín, Colombia, nos acompaña el señor Armando Orrego. Un saludo cordial para todos, es un verdadero placer poder estar aquí y compartir con ustedes en la audiencia en todo el mundo, los que nos estén sintonizando. Este es el primer programa en vivo que transmitimos por medio de nuestros canales y nos gustaría empezar con un tema que consideramos que es de suma importancia debido a la descomposición social en la que hoy nos encontramos. El tema es la educación en crisis. Basta dar un rápido vistazo a los titulares de las noticias para darnos cuenta de que algo anda mal, de hecho muy mal, con nuestros jóvenes y con nuestros niños. Por ejemplo, hace 3 días en Venezuela, 3 jóvenes de 15, 16 y 17 años, de los cuales 2 de ellos eran mujeres, asesinan a otro joven de 17 años. Y lo peor de todo es que lo descuartizan. ¿Por qué ocurrió esto? Porque el joven de 17 años no pagó una deuda de $2. Hace menos de 8 días en Colombia, otra niña de 12 años, tengan en cuenta las edades de las que estamos hablando, una niña de 12 años fue apuñalada por otra de 14 años a la salida del colegio. Y también desde hace 8 días, un joven aquí en Estados Unidos, en Tennessee, lucha por salvar su vida en un hospital porque jugando con sus amigos, uno de ellos le disparó sin querer queriendo, como dicen ellos, mientras cumplía uno de esos desafíos siniestros que salen constantemente en las redes sociales. También el año pasado, en Canadá, 3 niñas de menos de 13 años, cada una de ellas, se suicidaron porque hicieron un pacto para suicidarse. Entonces, don Mario y Armando, uno se pregunta, ¿qué pasa con nuestros niños y con nuestros jóvenes? ¿Acaso están perdiendo el sentido común? ¿Acaso han perdido el valor por la vida, tanto de ellos como de las demás personas? Y hay un hecho aquí que me gustaría destacar, y es que la violencia se ha extendido hacia la mujer, pero no a la mujer solamente como víctima, sino a la mujer también como victimaria. Es decir, las jóvenes, las niñas, las mujeres están empezando a ser protagonistas de estos actos de violencia como nunca antes en la historia se había visto. Todo este panorama, por supuesto, nos hace pensar en la educación que están recibiendo tanto nuestros niños como nuestros jóvenes y adolescentes. Por ejemplo, hoy precisamente esta mañana cuando venía para acá, para el trabajo, escuchaba en la radio de que había una manifestación de unos jóvenes en una universidad, porque esta universidad emitió una normativa recomendando a las mujeres y a los hombres a que vistieran con más decoro. Solamente hizo eso e inmediatamente los jóvenes se levantaron en contra de la universidad. Al día siguiente, es decir, hoy en la mañana, las mujeres se vistieron a propósito más provocativas y los hombres se pusieron pantalones cortos, se pusieron chanclas y algunos de ellos incluso se pusieron faldas o vestidos de mujer. Entonces, los periodistas que comentaban esta noticia decían que cómo se le ocurre a la universidad hacer eso si los jóvenes sencillamente, y voy a abrir comillas, son indomables e ingobernables. ¿Qué sucedió? Pues a la universidad le tocó pedir disculpas por haber recomendado al estudiantado que vistiera con más decoro. Vemos entonces un ambiente de rebeldía, en donde la mayoría de los jóvenes y de los adolescentes parecen ser ajenos o desconocer esa responsabilidad
inherente que tenemos todos los seres humanos por el solo hecho de vivir en sociedad. Encontramos jóvenes, niños, adolescentes que son rebeldes, son desobedientes a la autoridad, no tienen un sentido de compromiso, jóvenes que no le encuentran sentido a su existencia o a la existencia de su prójimo. Y como si eso fuera poco, además de eso, tienen una preparación académica muy deficiente. Hay quienes dicen o se atreven a decir que hoy en día los jóvenes son más despiertos y que los jóvenes saben mucho más, cuando en realidad el que sabe es el teléfono inteligente que ellos guardan en sus bolsillos. Entonces, Armando, me gustaría empezar preguntándole porque pareciera que no es un hecho fortuito o casual que la educación en todo el mundo, obviamente en algunos países pues la crisis es más profunda que en otros, pero la educación en todo el mundo está en crisis. Y tú nos decías por fuera de cámaras que se ha diseñado un sistema educativo, es decir, se ha diseñado todo un sistema educativo que ha llevado la educación al lugar en el que actualmente está, es decir, en este panorama que no es nada alentador y que acabamos de describir. Yo quisiera una pequeña observación antes de que Armando tome la palabra, que yo sé que tiene aspectos muy importantes que presentarnos, y quisiera decir que lo que agrava la situación en esta época es que ese tipo de situaciones que tú acabas de describir, Cristian, se difunden como fuego en matorral a escala mundial. Y uno se asombra de ver cómo los jóvenes están siempre atentos a comunicaciones terribles y les llega a sus teléfonos, a sus aparatos electrónicos que ellos manejan con gran destreza. O sea que eso aumenta en forma geométrica los efectos de los males que estamos viendo, y es lo que nos preocupa profundamente. Y yo quisiera entonces que Armando nos ilustrara un poco más acerca de lo que ha investigado acerca del rumbo de la educación actual. Es impresionante escuchar día a día noticias que muestran resultados muy negativos del comportamiento y la conducta de los jóvenes a nivel mundial. El señor Cristian Orrego hacía referencia a que había unos países que tenían menos problemas, pero aún en esos países en donde quizás el resultado académico sea mejor en esos países, también se presentan problemas jóvenes, altas tasas de depresión, suicidios, como el caso de Finlandia o de Corea del Sur. Y estos jóvenes, a pesar de que tienen resultados académicos positivos, el tener esa depresión, le van perdiendo sentido a su existencia, lo llevan a meterse en el alcoholismo, lo lleva a meterse en la adicción, lo lleva a meterse en un tipo de hábitos que a la postre también va destruyendo. Considero que hay que cuestionar el qué de la crisis educativa. Como lo decía el señor Cristian, si es algo fortuito, si está intencionado, si ha sido planificado, si está condicionado, quién se beneficia de ello, cómo se beneficia. En muchos programas, en el canal de YouTube de Mañana, se ha expuesto que hay una fuerza poderosa, una fuerza muy poderosa, invisible a los ojos de los seres humanos, que tiene transitoriamente el poder del mundo, que lo tiene bajo el engaño. Yo agrego a esa que esa fuerza poderosa también actúa a su vez utilizando otras fuerzas que también son poderosas, concentradas en manos de algunas personas poco visibles para la sociedad, pero que también utilizan acciones que sí son visibles y que llevan a cabo ese plan que tiene control sobre la educación de los niños y de la adolescencia, un propósito que atiende a esa fuerza poderosa que tiene transitoriamente el mundo bajo el engaño. La forma más eficaz de transformar la sociedad es desde su núcleo más esencial, que es la familia.
Eso es tomando el control del sistema educativo. Cuando se toma el control del sistema educativo, se toma el control de la mente de la sociedad. ¿Por qué? Porque adoctrinar, moldear la mente de los niños y adolescentes de hoy es programar el pensamiento y la conducta en los que serán los adultos, los padres del mañana. Y hay muchas evidencias que ha habido interés de tomar el control de la educación de forma que favorezca los intereses. Los que algunos llaman clases privilegiadas. Esto es un plan que se viene en los años. Por ejemplo, en el año de 1900, el sociólogo norteamericano Edward Ross escribe un libro que se llama Control Social y dice que hay planes en marcha para transformar la comunidad, la familia y la iglesia, propaganda, educación y medios de comunicación de masas. Las personas son solo terreones maleables de pasta humana. El objetivo principal consiste en debilitar el espíritu crítico del pueblo, hacerle perder la capacidad de pensar, pues la reflexión da origen muchas veces a la resistencia. Entonces, se está impartiendo una educación que contribuye a que haya un pensamiento crítico, a que se reflexione sobre las decisiones que tomamos, si nos conviene o no nos conviene. Y eso ocurre desde la infancia al sistema educativo en general, parte a las grandes masas. Sí hay un sistema educativo de calidad para unos pocos, pero cuando hablamos de general, en donde podemos apreciar la crisis que estamos viviendo, es un sistema educativo que no enseña un pensamiento crítico ni reflexivo que llevaría al niño y al adolescente a tomar decisiones con inteligencia. En 1928, en un volumen que tiene como título Filosofía Social y la Educación, se afirma que es un asunto de los profesores dirigir no solo las escuelas, sino el mundo. Un año después, en 1929, el que se considera creador de la filosofía educacional, se llama Edward Thorndike, del Colegio de Maestros de Filosofía, anunció lo siguiente: las asignaturas académicas son de poco. O sea que estamos viendo que hay un control en la educación, no solamente tiene que ver con una deconstrucción del concepto de familia y tomar control de las mentes y de los sentimientos de los niños y adolescentes, sino que también hay poco valor y poca calidad en las asignaturas que se dan a los jóvenes en las escuelas de los cristianos. Sí, muchas gracias, Armando. Antes de continuar, les pedimos el favor a aquellas personas que nos están viendo, si pueden compartir el link o el enlace con sus amigos y conocidos, para que de esa manera pues demos a conocer este programa que iniciamos en este día de hoy. Armando y don Mario, pues a propósito de eso que se está hablando en este momento, el director en jefe del programa El Mundo de Mañana, de este programa en el que estamos ahora, el señor Gerald Weston, publicó un artículo titulado La más grande de las generaciones. Este artículo va a salir publicado en la próxima edición de la revista Buenas Nuevas, en su edición en español. Pero quisiera leer solamente una parte de este artículo del señor Gerald Weston, que dice lo siguiente y que parece que se relaciona mucho con lo que Armando actualmente nos está exponiendo. Abro comillas, dice así: gran parte de lo que vemos desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días es consecuencia de aceptar ideas de la mal llamada ciencia. Muchos, en la más grande de las generaciones, aquí el señor Weston se está refiriendo a aquella generación que sigue a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay un libro que se llama La más grande de las generaciones, y a esto es lo que el señor Weston hace referencia. Entonces dice, muchos en la más grande de las generaciones, aquella que sigue la Segunda Guerra Mundial, acogieron la idea de Charles Darwin de una creación sin creador, así como las ideas de pensadores sociales como Marx, que promovió una filosofía de que el fin justifica los medios. A las teorías de Sigmund Freud siguió las obras de Master y Johnson, que contribuyó en forma significativa a desatar la revolución
sexual. Y por su parte, John Dewey inyectó el liberalismo en la educación en los Estados Unidos y en otros países. El doctor Benjamin Spock publicó su libro sobre la crianza infantil titulado Baby and Child Care, que traduce algo así como el bebé y el cuidado de los niños, en 1946, ayudando con ello a promover una manera más permisiva de criar a los hijos. Todos estos y muchos otros en el último par de siglos cumplieron un papel en la transformación del mundo en lo que es hoy. Aunque son muchos sus aspectos positivos, la más grande de las generaciones no reconoció ni derrotó esos movimientos mal encaminados. Entonces, Armando, volviendo con usted, según este aporte del señor Gerald Weston, se ve que está muy relacionado a lo que tú acabas de exponer. Sí, así es, efectivamente así es. El señor Gerald Weston, en su artículo, en su carta, habla de ideologías cambiantes y esto se ha venido implementando de manera paulatina y progresiva. Por ejemplo, el señor Gerald Weston mencionó en su carta a Karl Marx. Marx, en su tesis cuarta sobre Feuerbach, escribe lo siguiente, y esto es para prestarle atención: si el origen de la familia celestial no es más que la prefiguración de la misma familia terrena humana, es a esta a la que hay que destruir. Y todavía se lee y se estudia mucho a Marx y muchas personas se identifican con sus postulados y forman a veces el fundamento de muchas ideologías. Entonces, y esto no ha desaparecido, al contrario, lo que estamos viendo es que está tomando acción cada vez más en el mundo entero, como lo manifestó el señor Mario Hernández. Decía el Marx que es a este concepto de familia la que hay que destruir. El señor Weston también habló de Sigmund Freud y hizo referencia a los aportes que ha hecho en la transformación social. Pero hay un familiar de Freud que también ha contribuido a grandes cambios sociales y que quizás muy poco conocen. Se llama Edward Bernays, es sobrino de Sigmund Freud. Es considerado el creador de la teoría de las propagandas y de las relaciones públicas. Y en un texto que se redactó en 1928, este señor Edward Bernays, sobrino de Freud, dice lo siguiente: estamos gobernados, nuestras mentes son moldeadas, nuestros gustos formados ampliamente por hombres de los que jamás hemos oído hablar. Aquellos que manipulan este oculto mecanismo de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder al mando de nuestro país. Ahí estaba haciendo referencia a Estados Unidos. Luego este sobrino de Freud terminó trabajando para la CIA y también es bien conocido porque trabajó en campañas publicitarias donde logró de que las mujeres fumaran igual que los hombres. Antes el fumar era cuestión de hombres solamente. Hay algo aquí, y va a pedir luego el favor a Cristian que dé la instrucción de tomar una parte del video, porque hay el testimonio de una exfuncionaria que fue asesora del sistema educativo en el gobierno cuando el señor Ronald Reagan fue presidente de los Estados Unidos. Y comparte un testimonio que hace referencia a esto que estamos hablando y sería bien interesante ver, Cristian. Así es, vamos entonces a continuación a mostrar el video que usted nos quiere compartir en esta oportunidad, a ver si el público lo puede ver. Mientras tanto, les recordamos que, por favor, si pueden compartir el link, ahí tienen ya el video en pantalla y lo dejamos para que lo puedan ver. My name is Charlotte Thompson Iserbate, and I served as Senior Policy Advisor in the United States Department of Education under the Reagan administration, during which I had access to all of the most important documents for the restructuring of not only American education but global education. And I'm also the author of The Deliberate Dumbing Down of America, which gets into all of this, gives the background of what I saw not only in the Department of Education but as a local school board member. Professor Benjamin Bloom is probably the most important behavioral psychologist ever to live. I mean, maybe not quite as much as Pavlov
Skinner, but he really implemented the system in education in the United States. And he was the author of the Taxonomy of Educational Objectives. And I know that doesn't mean much to us. It means a lot to teachers. They know. All teachers have to go through that, Bloom's Taxonomy. And just to give you an idea of how blatant they are, Benjamin Bloom said the purpose of education, and I often say this to parents, really, listen to this. You think the purpose of education is reading, writing, and arithmetic? The purpose of education is to change the thoughts, actions, and feelings of students. And then he goes on and he says, he defines good teaching, and this is even worse from the parental standpoint, as challenging the student's fixed beliefs. And then, in some of his works that I have, that are in my book, a lot of this stuff is in it. When he says challenge, does he mean challenge or does he mean change? Change their fixed. Yeah, through challenging. It's through challenging. You go up against them, and you change them. And you asked a good question, because then he goes on in one part of the taxonomy that is in my book. He says that he can take a student from here to there, from a belief in God or his country, whatever, to being an atheist and not believing in his country in 1 hour. Muy bien, ahí acabamos de ver el video que el señor Armando Rego nos acaba de compartir. Armando, tienes la palabra si deseas agregar algún comentario referente a ese video. Sí, es contundente lo que nos comparte ese video, la información que nos da. Lo pueden investigar, está en internet. Es un poco más extenso, sino aquí por cuestiones de tiempo solamente editamos una parte de 2 minutos. La señora Charlotte Thompson, quien estaba hablando en el video, menciona a Skinner. Su nombre es Burrus Frederick Skinner. Él nació en 1904 y murió en 1990. Por algunos es considerado pionero en la psicología experimental y él defendió el conductismo. Dijo lo siguiente, entre muchas otras cosas de las cuales dijo: podemos conseguir un control bajo el cual los controlados, no obstante, se sienten libres, aunque estén siguiendo un código mucho más escrupulosamente que el que nunca existió bajo el viejo sistema. Ahí está hablando del sistema educativo antes de que existiera la UNESCO. Tenemos que seguir produciendo una clase social inculta. La calidad de la educación dada a las clases inferiores debe ser la más pobre, de manera que la brecha de la ignorancia que aísla las clases inferiores de las clases superiores sea y permanezca incomprensible para las clases inferiores. Con tal discapacidad, incluso los mejores elementos de las clases inferiores tienen poca esperanza de extirparse del lote que les ha sido asignado en la vida. Esta forma de esclavitud es esencial para mantener un cierto nivel de orden social, paz y de tranquilidad para las clases superiores, dirigentes. Con las mejoras en las comunicaciones y en la educación de las clases inferiores, se vuelven aptas para el conocimiento. Esto amenaza la soberanía de la élite. Lo que hablábamos al inicio, una calidad de educación a nuestros niños y a nuestros adolescentes llevaría a que ellos tuvieran un pensamiento crítico, a que reflexionaran, a que meditaran, a que tomaran decisiones con inteligencia, y dar una educación de calidad a la niñez y a la adolescencia, fundamentada en valores, es algo que no va de acuerdo con los intereses que esta fuerza maligna y poderosa tiene en el control del mundo actualmente. Es necesario tener en cuenta que cuando se habla de crisis en la educación, no es solo una cuestión de que a los niños y a los adolescentes se les esté adoctrinando o enseñando teorías y planteamientos que fomentan conductas que tradicionalmente se han considerado inapropiadas. Se debe tener en cuenta también qué se les está enseñando en todas las asignaturas, la calidad del contenido de las mismas, el tema de los valores y qué propósito cumplirá en el joven cuando salga termine primaria y secundaria y termine la universidad. Cuando se habla de crisis en la educación, se debe tener en cuenta que hay una transformación en la mentalidad que tiene una relación directa con la conducta, pero también con la calidad del contenido de las asignaturas.
Quiero compartir brevemente dos experiencias en dos entrevistas el año pasado. Una fue con un alto funcionario de un gobierno de un país suramericano, en donde hablábamos acerca de situaciones como las que Cristian expuso al inicio del programa, de estos problemas con los jóvenes, de estas actividades de violencia, de la pérdida de valores. Y este funcionario político de un gobierno sudamericano me decía de que hay una agenda mundial muy poderosa, que tiene mucha influencia en medios de comunicación y en grandes corporaciones, que está trabajando para destruir los valores y para destruir la familia como nosotros tradicionalmente la hemos concebido, la hemos entendido, la hemos vivido. Tuve también una entrevista con el director ejecutivo de un banco central de un país en Latinoamérica, una entrevista que duró aproximadamente unos 30 minutos. Y estábamos hablando de este mismo tema, la problemática que se está presentando en la sociedad, de la problemática que se está dando con los niños, los adolescentes y el sistema educativo. Este director ejecutivo de este banco central de un país en Latinoamérica ha trabajado para el Banco Mundial, ha trabajado para organismos que forman parte de la ONU en diferentes países de Latinoamérica y también en Europa, y hacía comparaciones de los diferentes modelos. Y concluyendo, decía que hay tres grandes causas para que nuestra sociedad, nuestra niñez y nuestra adolescencia esté mal. La primera que él era la mala nutrición de nuestra niñez y adolescencia. Hablaba y las investigaciones que él conoce, en los cuales ha trabajado, de que la mala nutrición afecta el potencial que un niño puede tener cuando llegue a la adultez. Se la frena, se la disminuye. Y hacía comparaciones de cómo era la nutrición, por ejemplo, de los niños en algunos países occidentales, y otros que tienen unos números exitosos. Es decir, nutrir al niño, nutrir al adolescente, no es simplemente darle pan con una gaseosa, no es llenarle el estómago cualquier cosa, es darle verdadera nutrición que le ayude con un desarrollo a ese cuerpo, y le ayude a alcanzar el potencial que tiene. El otro problema del que él hablaba es el sistema educativo. Decía, tenemos un sistema educativo obsoleto, tenemos un sistema educativo que no fomenta la creatividad, no contribuye con el desarrollo, tenemos un sistema educativo que está muy estancado. Y el otro problema que él hablaba es el de la corrupción que tienen los países en Latinoamérica y otros países del mundo. Él decía, atacando esas tres causas esto cambiaría. Y yo le decía a él, bueno, ¿y por qué no se exige a los países latinoamericanos que se implementen modelos de países que sabemos ha dado un resultado en nutrición infantil, en educación y en control de la corrupción? Y su respuesta fue, este director ejecutivo de un banco central de un país en Latinoamérica, su respuesta fue, porque hay poderes tan grandes, tan fuertes por encima de los gobiernos, que no lo permiten ni lo permitirán. Esas dos cosas quería compartir, que van de la mano con todo esto que estamos hablando acerca de que hay una gente que tiene intereses, tienden a un de la crisis educacional que estamos viviendo. Armando, en aras de la claridad, para aquello de lo que estás exponiendo ahora, pues aquí no estamos hablando de teorías conspirativas ni mucho menos, sino que estamos hablando de políticas implementadas por gobiernos y por entidades supranacionales como la ONU, la UNESCO, la UNICEF, etcétera. Pero uno se pregunta, y es una pregunta que también cuando tú la respondas brevemente para darle paso a don Mario Hernández, es una pregunta que todos nos hacemos y es, por ejemplo, ¿qué interés tendrían aquellos que dirigen los gobiernos y que dirigen estas entidades supranacionales en implementar esta clase de políticas educativas y de transformación social? Y que, bueno, pues de todas maneras los hechos evidencian que no beneficia a la mayoría de la sociedad y que en todo caso pues son inequitativas. No podrían ejercer el control que hoy se ejerce. Cuando
A un niño y a un adolescente se le da una educación que lo lleva a reflexionar, lo lleva a desarrollar un pensamiento crítico. Se le da información que le ayuda a discernir lo bueno de lo malo, lo que le conviene de lo que no le conviene. Él tiene criterios para tomar una decisión. Por ejemplo, ya no sería un sujeto tan vulnerable a las campañas publicitarias. Antes de tomar un refresco de cola de estas grandes corporaciones mundiales, el niño podría preguntarse, ¿me beneficia esto? ¿Cuál es la información nutricional? ¿Qué le aporta a mi cuerpo? ¿Cómo me alimenta? Pues ustedes ven en un refresco de cola, como muchos otros refrescos, muchos de ellos ni siquiera ni informan de qué están hechos ni cuál es el valor nutricional de lo que tienen. Si se da una educación que lleve a la reflexión, al pensamiento crítico, que forme una estructura de pensamiento en el cual se puedan tomar decisiones con discernimiento, la población no sería, porque las decisiones se tomarían con un sentido crítico, con análisis. Las decisiones no se tomarían simplemente por la manipulación del sistema publicitario de las grandes corporaciones. Y eso llevaría a que se gestaría un cambio a nivel social, se perdería el control. Ese es el interés que se tiene en tener controlada la educación, es programar a los niños desde la niñez para que estén al servicio del sistema, de los grandes, volverlos en grandes consumidores y aportar a los intereses de grandes corporaciones. Don Mario, ¿por qué existen estas políticas en las que se desvirtúa el concepto mismo de la familia? Estas políticas que invierten los valores de la sociedad y que están transformando tan profundamente el concepto de sociedad. Y a la vez también pues uno se pregunta, ¿cuál es el fin de todo esto? ¿A dónde nos va a llevar esta descomposición social? Pues mira, esa pregunta es fundamental. No es la primera vez en la historia en que la corrupción penetra hasta la infancia, hasta la conciencia, hasta el punto de corromper la conciencia aún de la infancia. Y es lo que estamos viendo hoy por medio de los medios de comunicación, por medio de todo lo que se ha descrito acerca del poder de los sistemas y de las organizaciones que hay y de los planes que hay para disminuir cada vez más el poder del núcleo familiar. Yo recuerdo cuando mi hijo estaba en la escuela que yo me preocupaba por algunas tendencias del sistema educativo y me acuerdo que la rectora me dijo, la directora de la escuela, el antídoto para todo es el hogar. Cuando hay un hogar bien constituido, es el antídoto para todo. Cuando el hogar no está bien constituido, nuestros hijos están expuestos al sistema que vemos que nos rodea y los efectos es que llegan a corromper aún la conciencia de la infancia. Y es lo que estamos observando. Por ejemplo, un famoso poeta francés, Paul Valéry, dijo, nosotros, las civilizaciones, sabemos que somos mortales. Cuando analizamos el curso de la historia, sabemos que han surgido civilizaciones y han muerto civilizaciones. Es interesante que uno de los imperios más famosos y más conocidos de la historia del mundo es el Imperio Romano. Y una de las causas por las cuales el Imperio Romano surgió y llegó a tan alto poder fue la estructura familiar, la solidez de la estructura familiar en aquella época en la región donde surgió el Imperio Romano, que es la Italia de hoy, donde también es conocido hoy que los italianos tienen bastante solidez familiar en comparación con otros grupos o con otras sociedades. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la corrupción llega hasta el fondo y corrompe las mentes de los niños? Hay un Dios en los cielos, hermanos, que controla el curso de la historia. Y así como las civilizaciones han surgido, también han caído. Y las civilizaciones se desploman cuando la fibra moral ya no puede sostener las estructuras. Hay tanta corrupción que ya se desmorona un imperio. Por ejemplo, podemos tener una pequeña visión de conjunto aquí para los que usamos este libro como nuestra guía y como la luz que nos alumbra en medio de la sociedad actual. Los invito, por ejemplo, que ustedes verifiquen el capítulo 6 del libro del Génesis y vemos lo que fue la muerte de una civilización o de varias civilizaciones.
En el capítulo 6 dice, versículo 5 del libro del Génesis dice, y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea, no es la primera vez que estamos viendo la desintegración social que estamos contemplando hoy. Y luego dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De continuo solamente el mal. Y luego dice en el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne, y aquí dice toda carne, está incluida la infancia, cuando el mal penetra hasta pervertir la conciencia de la infancia, hermanos, una civilización llega a lo que se llama el colmo de la maldad y esa civilización desaparece. Yo se los digo a ustedes, mis queridos amigos que nos oyen, como un anuncio de alguien que los ama y les quiere anunciar algo de antemano y ustedes lo verán cumplido. Pero estamos observando precisamente eso ahora, estamos siendo testigos y actores del fin de una civilización. Pero esperen un momento porque tenemos buenas noticias para ustedes, este no será el fin de todo, pero estamos viendo desde el principio lo que mencionó el señor Cristian Orrego y las condiciones de la educación y los sistemas que están establecidos contribuyen a deshacer ese núcleo familiar que es el que le da la fuerza a una sociedad, mis queridos amigos. Entonces, pues dice aquí en el versículo 12 del capítulo 6 del Génesis, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Aquí está incluida la infancia, mis queridos amigos. Recuerden una cosa, Dios es el único que puede quitar la vida y la puede volver a dar. No tenemos tiempo ahora de explicar todo este plan maravilloso de cómo Dios va a restaurar a la vida a todo ser humano, para que tenga una oportunidad de vivir feliz y una vida abundante que la historia humana nos revela que el ser humano prácticamente ha tenido en raras ocasiones. Luego dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hoy vemos cómo la violencia y la depravación sexual se difunden en todos los ámbitos, mis queridos amigos, y eso penetra hasta la infancia. Ahora, hay una esperanza para los que tengan oídos para oír. Les queremos ofrecer hoy un folleto que se llama Los 10 Mandamientos, mis queridos amigos. Se acerca una nueva era, una restauración de todas las cosas basada en estos 10 mandamientos que son la base y la esencia de la educación. Los que ustedes quieran salvar su familia y ser pioneros del inicio de una nueva civilización, pidan este folleto y empiecen a ponerlo por obra ustedes padres y a enseñarlo a sus hijos para que sean los pioneros y sobrevivan la crisis que se nos viene encima. Vamos a ver otros ejemplos, por ejemplo, cómo cuando una civilización llega al colmo, esa civilización desaparece. Tenemos también en el capítulo 18 del Génesis el ejemplo de Sodoma y Gomorra, y yo los invito a ustedes que se dirijan allá. Simplemente vamos a leer lo que nos da el relato bíblico, mis queridos amigos. En el capítulo 18 del libro del Génesis dice lo siguiente, y es Dios el que habla aquí también, para los que tienen oídos para oír, mis apreciados amigos. Dice, entonces, capítulo 18, versículo 20, antes de eso se nos anuncia aquí que había un mal bastante difundido en estas ciudades de Sodoma y Gomorra. En el capítulo 13, versículo 13 del libro del Génesis, 13:13, dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Eterno en gran manera. Y aquí en el capítulo 18, versículo 20, vemos cómo se sigue desarrollando este tema con las siguientes palabras. 18:20, entonces el Eterno dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, si no, lo sabré. O sea que cuando sube ese clamor, Dios quiere saber si han llegado al colmo. Y cuando llega una sociedad al colmo, ya se los dije, cuando aún la conciencia de la infancia está cauterizada por el sistema y la depravación moral.
Eso es lo que ocurre, eso es lo que da el colmo, porque no hay esperanza de que otra generación pueda rescatar una sociedad que está corrompida hasta sus propias raíces en la infancia. Entonces les quería mostrar, por ejemplo, dónde podemos ver de que estaba corrompida hasta la infancia Sodoma y Gomorra. Mírenlo ustedes, aquí en el capítulo 19, versículo 4. Pero antes que se acostasen, estamos hablando aquí de Lot, que vivía en Sodoma, el sobrino de Abraham, y que había dado hospedaje a dos personajes que habían venido a rescatarlo de esta ciudad. Y dice el capítulo 19, versículo 4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Aquí ven ustedes comprendida toda esta gama social en la edad, o sea, hasta las raíces mismas de los más jóvenes. Y dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahora, los que tienen oídos para oír saben qué es lo que esto significa. Ahora bien, entonces vemos que era desde el mayor hasta el menor. Y entonces, ¿qué ocurrió? En el capítulo 19, versículo 25 dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces vemos que tuvo un fin esa civilización y tuvo que ver con la corrupción hasta llegar a la infancia. Ahora bien, todavía hay esperanza, mis queridos amigos, aquí vienen las buenas noticias. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, en el libro de Jonás. Jonás, el profeta, fue enviado a la ciudad de Nínive para anunciar que iba a ser destruida. Sin embargo, podemos ver aquí que los ninivitas respondieron a la predicación de Jonás. Y una de las razones por las cuales Dios decidió no destruir la ciudad, a pesar de que había aumentado mucho en violencia, eran conocidos por la violencia, el pueblo asirio en la antigüedad, Dios decidió no destruirla. Y miren lo que dice, para que ustedes vean, lo importante es entender que cuando la depravación moral llega a corroer la conciencia infantil, es cuando llega al colmo una civilización, no tiene más esperanza. Y luego nace otra, y llega otro imperio y reemplaza al que se desmorona. Y aquí, por ejemplo, en el capítulo 3 de Jonás, vemos cómo Dios decide no destruir la ciudad porque atendió al llamamiento, a la predicación de Jonás, a la advertencia. Y dice aquí, en el versículo 11 del capítulo 4 de Jonás, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. O sea, ¿de quién está hablando aquí? De los niños. O sea que todavía había esperanza para Nínive. Esto ocurrió en el año 782 a.C., y Nínive no fue destruida hasta el año 612, como 160 años después. Nínive llegó al colmo y fue destruida esa civilización. O sea, vemos aquí un ritmo confirmado por la historia, por el relato bíblico y por cualquier libro de historia de cuál es el curso de las civilizaciones. Ahora bien, los que nos escuchan y quieran sobrevivir la caída de esta civilización y llegar a la que está a punto de establecerse, y les voy a describir cómo se describe en el capítulo de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19, nos dice aquí el apóstol Pedro, inspirado por Dios. Así que arrepentíos y convertíos, o sea, cambiemos. No nos dejemos arrastrar por la tendencia avasalladora del sistema, por la tendencia avasalladora de la propaganda, de los medios. Los que quieran rescatar su familia deben empezar a hacer un cambio de vida, así como la educación está orientada a cambiar la forma de pensar de los jóvenes. La educación en el hogar, que es el antídoto para todo, también los puede cambiar y los puede rescatar de lo que será el fin que ya se acerca de esta civilización en la cual estamos. Veamos el capítulo 3, versículo 19 del libro de los Hechos. Así que arrepentíos y convertíos. Arrepentirse es dejar de transgredir las leyes. Estas leyes que están aquí escritas, los 10 mandamientos, es dejar de infringirlas y empezar a obedecerlas. Ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, mis queridos amigos, y nosotros, aunque no seamos dignos, se nos utiliza para anunciarles esa voz de esperanza a ustedes. No les valdrá un solo centavo pedir este folleto. Absolutamente gratis, los 10 mandamientos, la base de la educación, del carácter, la base de la educación de aprender a cómo vivir, no solamente a cómo ganarse la vida. Entonces dice aquí, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, que es la transgresión a estos mandamientos. Fíjense y verá. Y luego dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,
que es lo que estamos esperando. Tiempos de refrigerio, en que vuelva a haber esa armonía familiar, ese gozo espontáneo en la sociedad, que hoy desaparece con las tragedias de las cuales nos hemos enterado hoy. Y envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, allá está esperando, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Se acerca una restauración de todas las cosas. El mundo entero se regirá por una plataforma religiosa y política basada por primera vez en la historia en los 10 mandamientos. Usted puede ser parte de ese nuevo mundo, mis queridos amigos. O sea que pidan este folleto, se los enviaremos absolutamente gratis, lo pueden descargar de nuestro sitio en la red, elmundodemañana.org, absolutamente gratis. Ese es el mensaje de esperanza que tenemos para ustedes en medio del panorama sombrío que nos presentan hoy las noticias. Así que ánimo, vienen buenos tiempos y ustedes pueden ser parte de ellos, mis queridos amigos. Soliciten este libro y pónganlo por obra. Don Mario, pues con eso nos da usted una voz de aliento y de esperanza ante un panorama tan trágico en este mundo, que bien sabemos quién está detrás de todos estos sistemas y detrás de todos estos gobernantes. Ya para terminar, también me gustaría aprovechar y ofrecer un folleto que también está en nuestra página web, elmundodemañana.org, que se relaciona mucho con el tema, y el título del folleto es ¿Por qué es tan difícil criar hijos? Ahí lo tienen ustedes en sus pantallas. El folleto, por ejemplo, nos dice cuál es el verdadero propósito de la crianza de los hijos. Hace una pregunta, ¿acaso es solo para enseñarles a ser adultos independientes y competentes o hay algo más? Entonces, los invitamos también para que además de los 10 mandamientos lean este folleto de por qué es tan difícil criar hijos. Y ya para terminar entonces, sencillamente le paso la palabra a Armando para que dé su conclusión muy brevemente, 10 segundos, 20 segundos y se despida. Y también le doy la palabra luego de Armando a don Mario Hernández para que también se despida. Mi aporte final sería remitirme a una escritura que muchos conocemos y es: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay que cesar en la búsqueda de la verdad, practicarla y compartirla. Si se sabe que hay una agenda que está bajo la influencia del maligno, que está transformando la sociedad, está deconstruyendo el concepto de la familia, y nuestros niños y adolescentes están en este mundo influenciados bajo ese sistema, es necesario que los padres tengan en cuenta de que los hijos le pertenecen a los padres. Los hijos no le pertenecen ni a las corporaciones, ni a la internet, ni a la tecnología, ni a los estados. Le pertenecen a ellos y ellos deben velar por su bienestar y una educación de la mejor manera, fundamentada en valores que hagan de esos niños futuros adultos que sean integrales, mujeres y hombres de bien. Hay una esperanza, la que compartió el señor Mario Hernández. El tema es muy amplio, el tiempo es muy corto y esperamos que en una próxima oportunidad se puedan tratar más apartes de la educación en crisis, que es un tema de suma importancia para la sociedad. Muchas gracias al señor Armando Rego. Don Mario Hernández, ¿desea usted hacer un comentario breve final? Bueno, yo creo que ya con lo que dije, creo que basta y solo los quiero animar a que examinen esto, que no les cuesta absolutamente nada y a que lo pongan por obra y, como les dije, para que sean los pioneros de una nueva civilización que se acerca, para los que estén dispuestos a asumir esa responsabilidad. Muy bien, queridos amigos, ya con esto nos despedimos. Esperamos que el tema haya sido de mucho provecho para cada uno de ustedes y entonces los esperaremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.